Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva edición del programa que ustedes ya conocen, de Carreño a los libros, y en el que hablamos de temas muy interesantes como la literatura, la educación y la cultura, claro. Esta semana nos detendremos en un libro que es un clásico juvenil, un clásico de aventuras. De verdad yo dudo que alguien no haya leído este libro alguna vez. Un libro que ha sido llevado al cine muchas veces y al cómic también. Y ya ha sido contado, narrado entonces en diversos formatos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Este libro es Los Tres Mosqueteros. Hoy vamos a conversar sobre estos mosqueteros y vamos a curiosear cómo Alejandro Dumas, el padre Alejandro Dumas, padre, encuentra los antecedentes de la novela. Una novela por la cual no pasan los años. Continúan estos mosqueteros alegres, vigorosos, a pesar de sus 176 años de vida, ya están algo viejitos, pero es un libro que permanece joven, eternamente joven. Y continúan estos mosqueteros leales, como siempre, ¿no? Todos sabemos, a sus principios y a su rey. Pero salvarán a la reina, claro, salvarán a la reina del desprecio de la corte, la salvarán del escarnio público, porque los impulsa la aventura. Hablar de los tres mosqueteros es hablar de aventuras. Eh, los impulsa la juventud, sin duda, y los impulsa la época, claro que sí, la época, y su espada, ¿no es cierto?, es nada más que el símbolo del lema que a ellos los reúne en una amistad noble, una amistad de esas que hoy no se dan muy a menudo, un lema de uno para todos y todos para uno. A este grupo de tres mosqueteros, en realidad se une Mosqueteros del Rey, claro, amigos inseparables, ¿verdad? De fiestas, de farras, de aventuras. Estos amigos que son Athos, Porthos y Aramis, a este grupo se integra D'Artagnan, el joven D'Artagnan. D'Artagnan que viene de Gascuña, ¿no? Gascuña para hacer historia en París. Él quiere hacer historia en París porque quiere incorporarse al cuerpo de los mosqueteros del rey. La vida de estos mosqueteros es como un libro abierto y se va, ¿no es cierto?, develando en la trilogía mosquetera la vida de cada uno de ellos, de Athos, Porthos
Aramis y luego, ¿verdad?, de D'Artagnan, que se integra posteriormente. Una trilogía que, que se conoce con el nombre de las novelas de D'Artagnan, que se inicia precisamente con Los Tres Mosqueteros y continúa con otro texto imprescindible, clásico, de aventuras, que es 20 años después, publicada en 1845. Y termina esta trilogía de la novela de D'Artagnan, que reúne, ¿verdad?, las aventuras de estos mosqueteros del rey, con otra novela famosa que es El Vizconde de Bragelonne, de 1847. Ahora bien, fíjense, en Los Tres Mosqueteros, porque ya dijimos, en realidad eran tres, y no cuatro, porque D'Artagnan se integra después, claro. De hecho, D'Artagnan se hace mosquetero al final de la novela. Solo ahí D'Artagnan consigue realmente incorporarse al cuerpo de mosqueteros del rey que él quería y que era el motivo por el cual él vino de Gascuña a París, para hacer historia, como yo dije, ¿no? Eh, en este caminar, ¿verdad?, el lector se adentra, penetra en el alma de cada uno de ellos y los va conociendo en su quehacer, los va conociendo en su historia. Aramis, por ejemplo, es un espadachín, es un tipo experto, un eximio espadachín. Y su vida oscila entre la espada, por cierto, entre los amoríos, sí, claro, cómo no, pero los amoríos clandestinos, sobre todo, ¿no? Los amoríos clandestinos, y el clero, ¿cierto? Athos, por su parte, es el conde de la Fère, y también es un eximio espadachín, tipos valientes, aguerridos, osados, ¿no? Pero Athos ustedes recuerdan, es reservado, es más para adentro, como diríamos nosotros, y además es de modales muy finos. Athos es un conde, ¿no? Y Athos, recuerdan, carga la cruz de haberse casado con una mujer marcada por la justicia. Una cruz, una huella indeleble que va a estigmatizar toda su vida, por siempre. Y también lo va a llevar a esa afición que muestra permanentemente por el alcohol. Sin duda, ese es Athos, el conde de la Fère. Ahora, de Porthos sabemos menos. De Porthos no se sabe mucho en realidad. Su historia no llega así al lector como recibimos la historia de Aramis y la historia de Athos, de los otros mosqueteros en general. No. Sabemos que Porthos es un tipo muy fuerte, ¿no? Es el fortachón del grupo. Y sabemos que es muy altanero también. Es un tipo fuerte, es un tipo altanero, es un tipo bueno para hablar, es un parlanchín. Claro. Es el que más habla, ¿no?, del grupo. Pero también es muy vanidoso, Porthos es vanidoso. Y al final de la novela, Porthos se retira del cuerpo de mosqueteros y se casa con la señora de Coquenard. La señora de Coquenard era una viuda
Una viuda que había heredado una gran cantidad de dinero, 1000 libras, 800.000 libras, en lo que es una suma bastante respetable, ¿no? 800.000 libras. Y además esta señora, la viuda de Coquenard, había varias veces ayudado a Porthos económicamente. Así que Porthos en realidad tenía un buen motivo para dejar el cuerpo de mosquetero y casarse con la viuda, ¿no? La pregunta que todo el mundo se hace es, ¿cuándo nacen los mosqueteros? Bueno, sabemos que en 1844, ¿no? Durante los meses de marzo a julio de 1844, Alejandro Dumas publica la novela por entrega. Antiguamente era muy común que las novelas se entregasen por entrega, por capítulo, se llamaban folletín. La publica en el diario Le Sècle, ¿no es cierto?, de París. Era como la antesala de lo que llamamos hoy las telenovelas, ¿no? Se entrega un capítulo. Y ese mismo año, de 1844, Las aventuras de los mosqueteros se publican en formato libro, ya no en formato folletín y en un periódico, sino como un libro. Y lo publica la editorial Baudry. Y el libro es reeditado al tiro en 1846. Pero eso responde a la publicación de los Tres Mosqueteros, pero ¿cuáles son los orígenes de los Tres Mosqueteros? Y aquí viene el señor Alejandro Dumas a contarnos la historia. ¿Cómo encuentra a estos mosqueteros? ¿De dónde son estos mosqueteros? Y Alejandro Dumas lo dice en el prefacio de su novela. Yo uso una edición publicada en Panamá de la novela, Biblioteca Juvenil, de 1970. Y en el prefacio nos cuenta que se encuentra con el libro Memorias de D'Artagnan. Ya veremos cómo encuentra este libro Memorias de D'Artagnan impreso en Ámsterdam. Y nombra la casa donde el libro se hizo, ¿no? Claro. La casa de Pedro Root, impreso en la casa de Pedro Root. Y el autor, Dumas, lo encuentra en la Biblioteca Real. Pero Alejandro Dumas estaba buscando otra información, estaba buscando datos para su historia de Luis XIV. Él iba a escribir un libro de historia sobre Luis XIV. Y le llama la atención el hecho de que D'Artagnan, ¿verdad? Memorias de D'Artagnan. D'Artagnan menciona a Athos, Porthos y Aramis. ¿Y dónde se encontraban estos tres mosqueteros? Se encontraban en la antecámara del señor de Treville. Recuerden que el señor de Treville era el capitán de los mosqueteros del rey Luis XIII. Y D'Artagnan venía de Gascuña para hablar con él, con la intención de integrarse al cuerpo de mosqueteros, sin duda. Entonces, a Alejandro Dumas, al autor, le llama la atención estos nombres. Curioso por estos nombres. Inicia la búsqueda de los nombres y se encuentra con un manuscrito in folio. Un manuscrito in folio, yo leo acá,
¿no? En el libro. Manuscrito, ¿verdad? Señala con el número, no recuerda bien, dice con el número 4772 o el número 3773. Y este manuscrito in folio se llamaba así: Memoria del señor Conde de la Fère sobre algunos sucesos que ocurrieron en Francia hacia el fin del reinado de Luis XIII y principio del de Luis XIV. Vean cómo se va armando la historia de los tres mosqueteros. Entonces, o sea, la historia se encuentra ahí, en este manuscrito, ¿no? Es interesante. Y claro, a él le llama mucho la atención. Además, ya estaba completamente dado a esta búsqueda de estos personajes. Y en determinado momento como que va a desistir porque no encuentra más detalles. Entonces dice en un pasaje, ¿no?, de ese prefacio, es comprender cuando encuentran, dice el prefacio, el manuscrito, es comprender nuestro contento cuando al hojear aquel manuscrito, dice, que era nuestra última esperanza, encontramos en la página 20 el nombre de Athos. En la 27, en la página 27 de este manuscrito, ¿verdad?, in folio, el nombre de Porthos. Y en la página 31 el nombre de Aramis. Vean. El azar, el destino, la suerte llevó a Alejandro Dumas a encontrarse con el manuscrito, de donde él obtiene los tres mosqueteros, ¿verdad? Entonces, él cuenta que con la autorización del bibliotecario, se llevó el manuscrito a su casa para imprimirlo, ¿no? Claro, elevó una solicitud que le fue aprobada y todo. Y luego nos dice Dumas en el prefacio de la novela: ahora bien, dice, la primera parte de este excelente manuscrito es la que ofrecemos hoy a nuestros lectores, cambiando su título por el de Los Tres Mosqueteros. Eso nos cuenta al final del prefacio de su obra, ¿verdad? Que introduce Los Tres Mosqueteros. Entonces, esta memoria del señor Conde de la Fère, ese nombre, Dumas lo cambia por el de Los Tres Mosqueteros. Ahora, cuenta la historia, la anécdota sabrosa, ¿no?, de los autores, de los novelistas, de los intelectuales. Cuenta la historia que el libro prestado por la Biblioteca Pública de Marsella al novelista nunca fue devuelto. Me suena bien parecido eso, ¿no? Ya conozco esa historia de pedir libros en las bibliotecas y no devolverlos, ¿no? Dumas se lo llevó a París. Y para que la anécdota sea completa, la ficha del préstamo permanece hasta hoy esperando la devolución del manuscrito. Bueno, puede continuar esperando la devolución del manuscrito, sin duda. Es muy chistoso todo esto, pero es así. Esto es la historia de los tres mosqueteros. Pero a nosotros, mortales lectores, ¿qué nos importa en realidad que el fichero sigue esperando que Alejandro devuelva el libro? Tomemos el nuestro ejemplar, entremos en alguna taberna o soñemos con alguna taberna en nuestra casa y tomemos una copa de vino con
Athos, con Porthos, con Aramis y ciertamente con D'Artagnan. Bien, amigos, con esto terminamos nuestro programa de hoy, con esta historia de los tres mosqueteros, muy entretenida. Agradeciendo la atención de ustedes y nos veremos, si Dios quiere, en nuestro próximo programa, me parece.